dejamos entonces a Jesús con sus discípulos yendo a Betania, junto con todos estos sentimientos encontrados de volver a una zona de alto riesgo, como era la zona de Judea, y también sabiendo que esto bien le podría costar la vida a Jesús, también le podría costar la vida a sus discípulos. Así transitaron ese camino, y cuando llegaron a Betania, Jesús encontró que Lázaro estaba ya hacía 4 días en el sepulcro. Qué difícil debe haber sido para todo el grupo acercarse a la ciudad. No entraron a Betania propiamente, estaban ahí en las afueras, y ahí es cuando supieron cómo estaba toda la situación y que, bueno, ya Lázaro estaba enterrado hacía varios días. Dice el versículo 18 que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésamo por la muerte del hermano. Es lindo ver la solidaridad del pueblo judío para con los dolientes, ¿no? Para con los que estaban sufriendo esta pérdida tan irreparable. Y aunque hacía días ya que él había sido sepultado, las personas seguían estando presentes al lado de María y de Marta para sostenerlas, para apoyarlas en este momento tan crítico que estaban pasando. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta se enteró de que Jesús estaba ahí, a las puertas de Betania, y de inmediato salió a su encuentro. De inmediato, ni siquiera con María lo conversó al asunto, simplemente salió, fue a encontrar a Jesús. No te olvides que unos cuantos días atrás, ella junto con su hermana habían enviado mensajeros para que le digan a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús estaba llegando ahora, pero demasiado tarde. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Varias cositas, ¿no? Número 1, las primeras palabras de Marta para con Jesús creo que nos cuentan mucho acerca de lo que ella y María habían estado conversando durante los días previos al fallecimiento de Lázaro y también en el momento posterior. Seguramente entre ellas decían: qué lástima que Jesús no está con nosotras, porque si Jesús estuviera acá, lo de Lázaro así terminaría. Pero ellos iban a médicos, oraban por él, hacían todo lo que se podía hacer, pero no había respuesta. Y siempre decían, ¿no? Si Jesús estuviera con nosotras. Lázaro finalmente murió. Lo sepultan, ponen una piedra para que tape la cueva donde fue dejado. Seguramente en los días posteriores también, ¿sabes? La conversación entre Marta y María tiene que haber rondado por el pensamiento de que si Jesús hubiera estado acá, ¿no? Ellas sabían que no hubiera pasado lo que pasó. Y por eso justamente, y sabiendo cómo Jesús las quería a ellas y cómo Jesús quería a Lázaro, tenían en su mente una tremenda pregunta. Y esa tremenda pregunta era: ¿por qué? ¿Por qué Jesús no vino? ¿Por qué no vino a tiempo? Y es lo primero que le tira Marta a Jesús, ¿no es cierto? Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aunque después dice que yo sé que todo lo que pidas a Dios te dará lo que te pidas, no sé a qué se refería, porque quizás se refería al consuelo. Eso es muy posible, porque no tenía ninguna expectativa de que Jesús hiciera lo que vos y yo sabemos que finalmente hizo, ¿no? Y lo que sí esperaba es lo que no había tenido hasta este momento, que era consuelo. Y Jesús le dice entonces: Marta, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día final, respondió Marta. ¿Sabes? Acá también hay otra cuestión muy importante para que vos y yo tengamos en cuenta. Marta estaba devastada por lo que estaba viviendo, pero su esperanza de ver a su hermano cuando Jesús vuelva en el día final, el día de la resurrección,
su confianza era total. Ella estaba segura de que cuando se despidió de su hermano no era un hasta nunca, era un hasta que Jesús vuelva, un hasta el día de la resurrección. Se volvería a encontrar. Y sin embargo, estaba devastada. Mira, acá hay algo muy importante para ver, porque, ¿sabes? Algunas personas malentienden la fe y creen que alguien por tener fe, si pierde a un ser querido, sabiendo que lo va a volver a encontrar, no debería casi sufrir la pérdida del ser querido. Y esto es una barbaridad, porque la pérdida está y es real. Y hasta el día de la resurrección, esa pérdida continuará siendo vigente y siendo real. Es cierto que, por supuesto, quien tiene confianza en eso no lo va a sentir tanto como aquel que cree que nunca más se encontrará con su ser querido. Sí, es cierto, pero es muy real y muy normal estar sintiendo y viviendo el estar destrozado cuando uno pierde a un familiar, a un ser querido, a un amigo. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Me encanta acá la manera como Jesús se autodefine a sí mismo, ¿no? Yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. Y el que pone su confianza en Jesús, aunque le toque pasar por el valle de sombra de muerte, esa muerte no será eterna, sino solo hasta el día en el que Jesús vuelva. Porque el día en el que Jesús vuelva, la resurrección está garantizada por la sangre que Jesús derramaría solo 2 meses después de esta situación. Y bueno, le contestó entonces Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y entonces se ve que se acuerda, ¿no? No le dije nada siquiera a mi hermana. Y dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Y cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. María no se había enterado que Jesús estaba ahí, pero cuando se entera, inmediatamente, sin pensarlo, se dirige a la entrada del pueblo para encontrarse con Jesús. Y Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar, y la fueron a acompañar. No la querían dejar sola. María llega a la presencia de Jesús, no lo abraza, no... Fíjate la reacción que acá está descrita, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó, ¿está bien? No es que tranquilamente se fue poniendo, no, se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las 2 hermanas tenían lo mismo en la cabeza. Jesús no está con nosotros. Si Jesús hubiera estado con nosotros, esto no hubiera pasado. Ella también tenía un tremendo porqué en su mente. Está claro, y se lo expresa Jesús con esta pregunta, que no es un reclamo, él solo le está diciendo, lástima que no estuviste con nosotras. Si hubieras estado, y esto ten en cuenta, se lo está diciendo entre lágrimas de un corazón destrozado. Así es como se lo está hablando y se lo está diciendo, ¿no? Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y conmovió profundamente. Miren cómo Jesús va siendo afectado por todo esto, ¿no? A él no le resulta indistinto lo que está viviendo. No tampoco por el hecho de que él en minutos más va a devolverle la vida a su amigo que está descansando, está durmiendo en este momento. No por saber eso, él deja de sentir la empatía de el dolor, el sufrimiento que lo está rodeando. Ver a María cómo está destrozada, ver a los judíos y sentir lo que significa para el ser humano lo que finalmente es la paga del pecado, la muerte, en la que todos han terminado y terminaremos a menos que Jesús venga antes a nuestro encuentro. Y entonces Jesús, estando muy conmovido por lo que está viviendo, preguntó, ¿y dónde lo pusieron? Entonces, ven a verlo, Señor, le respondieron el grupo que estaba ahí junto con María, ¿no? Y cuando Jesús llega al momento, ve la piedra, sabe lo que hay detrás de la piedra,
está esa cueva con su amigo que ya no respira, ve a la hermana de su amigo, a los demás, y Jesús acá ya no puede contener una situación que le está explotando por dentro, y dice el versículo 35 que Jesús lloró. ¿Que Jesús estaba lastimado? Sí, por supuesto. Jesús estaba destrozado también por todo esto. Pienso que seguramente por entender lo que muchas veces vive cualquier ser humano cuando tiene que despedirse de un ser querido, ¿no? Y eso lo estaba viviendo en carne propia también, porque él estaba sufriendo también la pérdida de su amigo y sintiendo el dolor de los que lloran, de su amiga, de los judíos que la acompañaban. Y la gente que estaba rodeando a esta escena dicen: miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Era evidente, ¿no? Ver a un Jesús tan conmovido. Creo que no era tan común ver a Jesús llorar, pero en esta oportunidad sí. Jesús estaba en una de esas experiencias y momentos límites que vive a veces la humanidad. Y así, mientras unos decían eso acerca de él, otros decían: este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Qué comentario, ¿no? Un comentario casi de reclamo, casi, pero si lo quiere tanto, ¿por qué no lo sanó como sanó a tantos otros? En el próximo encuentro veremos cómo es el desenlace de esta historia, pero por lo pronto acompañemos y entendamos esta situación. Los porqués que superan la capacidad de respuesta de las personas son una situación con la que debemos convivir muy a menudo, porque la muerte, el sufrimiento y el dolor son parte de la vida. Que Dios nos ayude para ver cómo puede pasarse estas vivencias tan extremas de la vida de la mano de Jesús. Que Dios nos bendiga.